que todavía tiene su menstruación, es obesa, tiene un índice de masa corporal de más de 30, es diabética tipo 2, es hipertensa crónica. En su laboratorio más reciente tiene una creatinina en 1,8 miligramos por decilitro, el potasio está en 4,9, el aclaramiento de creatinina para el peso, la altura y la edad que tiene esta paciente es 39 mililitros minuto. Tiene un deterioro moderado de la función renal. El NT-proBNP está alto, está en 635 picogramos por mililitro, y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo comprometida, 34%, está dilatada, tiene un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo en 65 milímetros, insuficiencia mitral leve por eco, actualmente está en clase funcional 2, y la prueba de caminata que se le hizo, de 6 minutos, logró caminar solamente 350 metros. Hay que recordar que menos de 300 metros son pacientes con pronóstico muy malo. Lo normal para la altura de esta paciente serían más o menos unos 600 metros. No presenta edemas al momento de este registro, una frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales, un QRS angosto, las pruebas de laboratorio para descartar deficiencia de hierro fueron negativas, pero ya tiene compromiso renal, como pudieron ver por la creatinina y por el aclaramiento, tiene pérdida de proteínas, pero solo microalbuminuria. Está en el tratamiento con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, que es la dosis plena para esta condición. Está con carvedilol 25 miligramos cada 12 horas, que es la dosis plena para el peso. Toma también empagliflozina, la dosis recomendada 10 miligramos diarios. Y por razones técnicas no podía hacer la presentación en el modo presentación, entonces ustedes están viendo las 4 opciones. La intención era ver opción una por una y después ver cuál era la que yo recomendaba, pero aquí básicamente tenemos esta visión. La paciente, algunos pueden pensar que está compensada, que no requiere ajustes, otros podrían pensar que se le cambiaría el enalapril por el sacubitril/valsartán, otros pensarían que hay que darle furosemida, y otros podrían pensar que hay que quitar el enalapril, iniciar el sacubitril/valsartán y después agregar un antagonista de receptor de mineralocorticoides. Entonces, me gustaría escuchar algún comentario, qué piensan, si harían algo diferente y por qué yo sugiero la opción 4. Mientras alguno de ustedes se decide a participar, hay que recordar que es una paciente de muy alto riesgo, es muy joven y ya tiene varias comorbilidades graves: obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, aparte de la insuficiencia cardíaca, con un ventrículo dilatado, con una fracción de eyección, con un deterioro moderado, con péptidos natriuréticos altos. Recuerden que a pesar de que las mujeres tienen los péptidos natriuréticos más altos que los varones, los obesos suelen tener péptidos más bajos. O sea, es engañoso, pero esta paciente es obesa y tiene los péptidos altos. Probablemente correspondería a una persona no obesa cerca de 1000 picogramos por mililitro. Está medicada con las drogas de guías y se descartan algunas cosas importantes que pueden descompensarla, como tener un bloqueo de RAM izquierda, o estar taquicárdica, o tener deficiencia de hierro, que no los tiene. Entonces, ¿qué piensan? ¿Es posible que comenten? ¿Tienen acceso al audio para comentar? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Bien.
La idea era que comentáramos los casos clínicos y que tuviéramos esta opción. Voy a intentar poner nuevamente el formato de pantalla para presentación, a ver si de esta manera no tenemos la respuesta vista en los casos clínicos. Y voy a seguir con la presentación. Un segundito, voy a tratar de ver qué pasa. Ahí vamos, ¿están viendo bien? ¿Ven bien, verdad? Muy bien, se mira Perfecto. muy bien. Voy a continuar porque tenemos que ajustarnos a un tiempo. Entonces, recordemos que no hay duda de que las guías desde hace mucho tiempo incluyen los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero en las guías modificadas que se presentan ahora en el mes de enero, lo que se recomienda es que el paciente inicie sacubitril valsartán y beta bloqueador y pocas semanas después, si el paciente ha estado en consulta externa, se inicie con el antialdosterónico. Esta paciente no tiene contraindicación para antialdosterónico, está con creatinina, potasio, aclaramiento de creatinina dentro del rango de selección para un antialdosterónico y tiene la fracción de eyección que corresponde. La paciente está en clase funcional 2, podría uno decir que tiene síntomas leves, eso puede ser porque la prueba de caminata de 6 minutos caminó muy poquito, pero ella dice sentirse bien. Hay que recordar que el estudio RALES se hizo en pacientes con clases funcionales avanzadas 3-4, el énfasis se hizo en pacientes que estaban en clase funcional 2 con eplerenone y demostró en estos pacientes que estaban menos sintomáticos un beneficio claro en reducción de eventos duros, inclusive mortalidad, y el EFESUS fue para pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, el escenario de un infarto agudo de miocardio, que no es el caso de esta paciente. Entonces, esta paciente claramente tiene indicación para el aldosterónico con el nivel más alto de evidencia. Ya no puedo pasar la presentación. Bueno. Doctora, ¿me quita de nuevo, por favor? Como hicimos hace un ratito. Y así vuelvo al sistema anterior. Deme un momentito que tampoco esto me responde. Bien, vamos, yo no puedo hacer, usted me tiene que quitar. Ahora esta máquina es la que no me responde. Permíteme un momentito. Bueno. Ya. Pero lo saqué, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces voy a seguir presentando de esta manera para no tener inconvenientes en esta parte, pero vamos a tener las dificultades que no se ve. Bueno. Entonces, los beneficios de agregar antialdosterónicos son grandes, son más importantes. Disculpe, doctor, tiene que compartir. Vamos a ver. Déjenme ver qué pasó. Aquí. Vamos de nuevo. Aquí y aquí. Listo. ¿Estamos? Ahorita ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, sí se ve. Perfecto. Vamos a hacer así. Que se ve un poquito más grande. Entonces, dar un antialdosterónico es muy importante. Reducción de riesgo relativo a mortalidad promedio 30%. El NNT es muy bajo para reducir eventos en 36 meses y la reducción de hospitalización también es muy importante, 35%. Lo que hace que estos medicamentos tengan una indicación clave en pacientes con fracción de eyección de menos de 35% que estén sintomáticos. Y si son diabéticos, deben de recibir. Entonces vamos al otro caso. Esta es una mujer
de 70 años, de origen hispano, diabética tipo 2, hipertensa crónica, que tiene una creatinina en 1, un potasio en 4.1, un aclaramiento de creatinina en 47, tiene compromiso renal, pero menos significativo que la paciente anterior. Su hemoglobina glicosilada está en 8%. Hay que recordar que lo ideal es 7% o menos, excepto en pacientes de más de 80, 85 años, en donde se permite que estas hemoglobinas estén por aquí, pero no en el caso de 70 años. Tiene un NT-proBNP en 870, lo cual es significativamente elevado, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 54%, o sea, calza dentro de la clasificación como insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, no tiene dilatación del ventrículo izquierdo, pero está hipertrófica, y los parámetros de función ventricular diastólica con Doppler tisular muestran un número de una relación E' en 15, lo que habla que tiene aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que en general es la causa, es la explicación por la cual estos pacientes tienen disnea. Tiene las presiones pulmonares de la presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 35, que es elevada. Tiene insuficiencia mitral leve, clase funcional 2, tiene bendopnea, está hipertensa, en los valores promedio de 24 horas. En la prueba de caminata de 6 minutos solo camina 390 metros, tiene edemas periféricos, principalmente a nivel malleolar, la frecuencia cardíaca está en 80 latidos por minuto, el QRS está angosto, no tiene deficiencia de hierro, y tiene microalbuminuria, y está en tratamiento con irbesartán, 150 miligramos cada 12 horas. Hay que recordar que la mayoría de los seguros sociales de la región tienen irbesartán. Tiene hidrocortisona 25 miligramos diarios, amlodipina 5 miligramos diarios y metformina 1000 miligramos diarios. Entonces, las propuestas en cuanto a ajuste de medicación, puede ser que alguien piense que hay que iniciarle carvedilol en dosis bajas de inicio. Otros pueden pensar que se le cambiaría el irbesartán por sacubitril/valsartán. Otros pensarían en furosemida, 40 miligramos diarios, y suspenderle la hidroclorotiazida. Y mi recomendación es iniciar un antagonista de receptor de mineralocorticoides y un inhibidor de SGLT2. Antes de hacer comentarios, me gustaría escuchar qué piensan ustedes. ¿Qué opciones? Si estas son las opciones que ustedes tendrían sobre la mesa, si ustedes pensarían en otras, si están de acuerdo en la opción que propongo y por qué. Siempre importante el por qué. No, no se escucha, doctor. ¿No me escuchan? Hola. Ahora sí, hoy sí. Bien, pero todo lo que dije anteriormente, ¿me lo escuchó? No, no. Qué pena. ¿Hasta dónde me escuchó? ¿Me escuchó el caso clínico? Sí, doctor. Entonces, si ahí está el caso clínico, lo que necesito es saber si alguien tiene alguna opinión, si están de acuerdo con estas opciones, y si están de acuerdo o no, ¿por qué? Para poder hacerles un comentario y decirles por qué considero que la opción 4 es la opción correcta para esta paciente. Buenas noches, doctor. Bueno, En ese caso, mi pregunta sería, ¿por qué la elección del antagonista de mineralocorticoides en un paciente con fracción de eyección que prácticamente está conservada? excelente pregunta. Estoy de acuerdo con el inhibidor de SGLT2. El efecto a nivel cardiovascular beneficioso definitivamente le va a ayudar a esta paciente, muy de acuerdo, pero sí tengo duda por qué su elección en cuanto al inhibidor de antagonista de mineralocorticoides en este paciente con esa fracción de eyección. Bien. Primero hay que recordar que no hay estudios abundantes, solo hay uno,
de inhibidores de SGLT2 con función sistólica preservada. Recuerden que el DAPA-HF y el Empero-Reduce son en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, las guías para el manejo de pacientes diabéticos dice que la droga de elección, de primera elección, en este momento es un inhibidor de SGLT2 para reducir el riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Pero esta paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y tiene insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, lo cual la hace de muy alto riesgo. Entonces, por supuesto que tiene indicación para un inhibidor de SGLT2 porque es diabética. Si no fuera diabética, no tendría indicación, porque tiene función sistólica preservada si no fuera diabética. Los no diabéticos tienen indicación solo si tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ya veremos qué dicen los expertos con respecto a la sotagliflozina. Pero para empagliflozina y para dapagliflozina es lo que les acabo de decir. ¿Por qué agregar un antagonista de receptor de mineralocorticoide? Porque es mujer, porque tiene una fracción de eyección de 54% y está sintomática, tiene los péptidos elevados, está hipertensa, está descompensada su hipertensión, y las guías de hipertensión dicen que es necesario agregarle un tratamiento adicional para que la presión baje, y aparte está el estudio TOPCAT, que demostró que en pacientes con fracción de eyección preservada, con insuficiencia cardíaca, en América, los pacientes que recibían aldosterona tenían una reducción de los puntos duros, que es lo que vamos a ver. Entonces, por un lado, las guías dicen, tiene función sistólica preservada, está en rango medio, dele los medicamentos que han demostrado ser efectivos en hipertensión o en diabetes, en la comorbilidad que tenga el paciente, con clase de recomendación 1. Y dele diuréticos si el paciente tiene sobrecarga de volumen, si tiene congestión o tiene edemas. El estudio TOPCAT, que se realizó en 3.400 pacientes con fracción de eyección arriba de 45%, recibieron espironolactona en dosis plenas, y en el estudio global, después de 3.3 años de seguimiento, se observó una reducción de hospitalización con valor P significativo. Pero hay que recordar que porque hubo muchos desafíos de diseño, se hizo el análisis por región, se hizo un análisis de variación regional en los resultados del estudio TOPCAT, se vio que los pacientes en las Américas que recibían el antialdosterónico y tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, les fue mucho mejor que a los pacientes que pertenecían a Rusia o Georgia. La separación aquí entre los que recibían placebo y recibían espironolactona alcanzó valor P significativo. En América, en muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esto es un subgrupo, es el subgrupo de las Américas. Entonces, es un generador de hipótesis, pero los expertos, después de analizar profundamente el TOPCAT, recomiendan que estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si están sintomáticos y los péptidos están elevados, reciban el antialdosterónico si no lo estaban recibiendo. Aparte aquí vemos que en los pacientes hipertensos que tienen insuficiencia cardíaca pero con fracción de eyección reducida, también están indicados los antialdosterónicos, con más razón, por supuesto. Espero que eso conteste la pregunta. ¿Algún otro comentario, pregunta sobre este caso para pasar al siguiente? Sí, doctor. Una pregunta, y sí contestó al interrogante. Pero otra cuestión es la recomendación de las dosis. Yo le estoy hablando desde Honduras. Acá el antagonista de mineralocorticoides que más tenemos es la espironolactona. Correcto. Siempre iniciaríamos a dosis bajas de 25 miligramos, entre 25 y 50 en estos pacientes, como está recomendado.
Sí, para esta paciente en particular, por la función renal que tiene, se puede iniciar con 25 miligramos diarios. Sin embargo, si un paciente es más añoso o tiene la función renal un poco más deteriorada, hasta 30 es el límite de aclaramiento de creatinina. La creatinina tiene que estar por debajo de 2,5, el potasio por debajo de 5, se iniciaría con 12,5 miligramos y se puede titular a 25 en 2 a 4 semanas, y si tolera bien, hay que tratar de llevarlo a 50 miligramos. La dosis plena de espironolactona en insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida es 50 miligramos. En este caso, en preservada, lo que podríamos hacer es tratar de imitar las dosis de TOPCAT, que no pasaron de 50. Pero recordar que en hipertensos, si están muy descompensados, podemos usar dosis más altas. Pero en este caso, yo no pasaría de 50 miligramos. Ok, doctor. Gracias. El escenario clínico 3, un paciente varón, 66 años. Es importante mencionar en este caso el origen, es afro-latinoamericano, tiene sobrepeso, es dilipidémico, hipertenso crónico, ha tenido un infarto de miocardio anteroseptal reciente, y este paciente fue sometido a una angioplastia de 2 vasos principales, descendente anterior y circunfleja, y al momento del registro tenía una creatinina en 2,2, un potasio en 4,5, un aclaramiento de creatinina en 37 mililitros minuto, un NT-proBNP en 2540 picogramos por mililitro, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 24%, un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo en 68 milímetros, clase funcional 3, edemas periféricos en ambos miembros inferiores hasta las rodillas con Godet positivo, estaba hipertenso, 135, 79, una frecuencia cardíaca alta, 85 latidos por minuto, peso 80 kilos, QRS angosto, arritmia ventricular polimorfa frecuente, por momentos estaba bigeminado, trigeminado, cuadrigeminado. La ferritina y la saturación de transferrina estaban normales, hay que recordar que estas pruebas hay que hacerlas siempre de rutina. Estaba con proteinuria, pero de menos de 1 gramo en 24 horas, en tratamiento actual con irbesartán cada 12 horas, carvedilol 25 miligramos cada 12 horas, rosuvastatina 40 miligramos diarios, aspirina 100 miligramos diarios, furosemida 40 miligramos cada 12 horas, y en ocasiones omitía tomar alguno de estos medicamentos porque estaba aburrido o porque se lo olvidaba. Y entonces la pregunta es, ¿qué se propone para una mejoría clínica? El paciente claramente está descompensado. Entonces hay 4 propuestas. Le cambiaría el irbesartán por sacubitril/valsartán, le iniciaría plerenone, 25 miligramos diarios, reduciría la furosemida a 20 miligramos diarios, le iniciaría ivabradine, 2,5 miligramos cada 12 horas, o haría todo lo anterior y lo referiría a un programa de insuficiencia cardíaca, que es la propuesta. Entonces, antes de hacer comentarios, me gustaría escuchar qué piensan, qué tipo de paciente les parece y qué les parece las opciones. Si están de acuerdo, si harían algo diferente y por qué. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Y bueno, se trata de una paciente que definitivamente es mal controlada de sus enfermedades de base. Un paciente añosa, sobrepeso, que ha tenido definitivamente un tratamiento no farmacológico de sus enfermedades, que no los ha llevado a pie de la letra aparentemente, y que ya tiene las complicaciones de todas ellas. Y que es una paciente que ya está muy, muy avanzada en sus patologías, pero todavía tiene criterio para hacer esa recomendación. Y estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor. En el caso de por qué cambiar
el irbesartán a sacubitril valsartán, él cumple con los criterios de una fracción de eyección reducida con una tasa de filtración glomerular mayor de 30, un potasio todavía dentro de lo normal, se beneficiaría de ello definitivamente, al igual que prácticamente esos mismos criterios para el uso del prednisone. Y para evitar complicaciones a largo plazo, reducir las dosis de diurético de ASA. Por el riesgo de las arritmias que está presentando, ventriculares, sí estaría indicado ivabradina. Pero mi pregunta también es, en este caso en especial, ¿se beneficiaría también el paciente del uso de los beta bloqueadores al momento de compensar su cardiopatía? Desde luego, de su insuficiencia cardíaca. Tiene carvedilol 25 miligramos cada 12 horas. Cierto. Ok. Bien, ¿qué piensa entonces? ¿Está de acuerdo en que haría todo lo anterior y lo referiría a un programa de insuficiencia cardíaca? ¿Cree que este es un paciente para ser manejado en Es un programa multidisciplinario? definitivamente, doctor. Aquí tiene que estar tanto el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo, el internista. Tienen que haber, es multidisciplinario definitivamente porque no solo tenemos que centrarnos en un solo órgano, no solo centrarnos también en el manejo médico como tal. Este paciente se beneficiaría del manejo por parte de nutrición e incluso pacientes que se beneficiarían del apoyo psiquiátrico, psicológico, porque muchas veces hay que evaluar también los factores por qué estos pacientes llegan a este punto de sus enfermedades. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Por qué no se pegan a su tratamiento? ¿Por qué llegar tan tarde? ¿O por qué al tenerlo, como dice ahí, no se tomaba sus medicamentos de base? El manejo multidisciplinario en estos pacientes es importante y no solo cuando ya los vemos en este punto, sino desde el inicio de la enfermedad al momento que son captados. Estoy de acuerdo con lo que usted propone, doctor. Bien, No sé si alguno de los otros participantes lo está. ¿alguien más que quiera opinar? Para ir avanzando, primero hay que recordar que el irbesartán no está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca después de un infarto de miocardio, ni está indicado en ningún paciente con insuficiencia cardíaca. Los únicos bloqueadores de receptor de angiotensina 2 aprobados para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como este paciente, son valsartán, candesartán y losartán en dosis plenas, los tres. Sin embargo, con el advenimiento de sacubitril valsartán, esa indicación queda en suspenso. Este paciente, hay una sola duda, porque sacubitril valsartán en insuficiencia cardíaca, en infarto de miocardio reciente, tiene un estudio en desarrollo, pero todavía no hay ningún estudio publicado de sacubitril valsartán en pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca durante la hospitalización del infarto y se estabilizan en la hospitalización por infarto de miocardio. Hay datos, pero en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca, pero no por infarto de miocardio. Entonces, es una indicación correcta cambiar el irbesartán por la mejor opción del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que tenemos en este momento. Por supuesto que el eplerenone tiene indicación por ser un pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero tiene otra indicación muy, muy clara. Este es un paciente de alto riesgo de muerte súbita. Tiene cardiopatía isquémica, aunque se le hizo la intervención coronaria y tiene las arterias abiertas, tiene una fracción de eyección severamente disminuida y tiene arritmia ventricular frecuente. Entonces tiene indicación para medicamentos que disminuyan el riesgo de muerte súbita. Bajarle el diurético está bien porque le estamos agregando otro medicamento con efecto diurético y le estamos ayudando con estas drogas que mejoran la función renal. La ivabradina está indicada con una dosis baja inicial porque tiene una creatinina en 2.2 y porque tiene una frecuencia cardíaca, a pesar de recibir carvedilol 25 miligramos cada 12, de 85 latidos por minuto. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida,
la frecuencia cardíaca tiene que estar en 70 o menos. Pero si tiene enfermedad coronaria, tiene que estar por debajo de 60. Lo que hace que este sea un paciente complejo, que debe de recibir múltiples intervenciones y debe tener un seguimiento estrecho. Y como comentó el colega, estos son pacientes que en general tienen dificultad para tomarse los medicamentos y necesitan un seguimiento adecuado a través de un programa multidisciplinario. Entonces veamos los datos. En el documento presentado ahora en enero del 2021, en la actualización de las guías del 2017, dice que los estudios randomizados han demostrado la superioridad de los equipos multidisciplinarios en el cuidado usual de pacientes con insuficiencia cardíaca con respecto a todo lo que importa, que es riesgo de muerte, hospitalización, estancia hospitalaria y calidad de vida. Los resultados se atribuyen a que hay una mayor adherencia al tratamiento, por supuesto basado en guías, hay una mayor proporción de pacientes recibiendo las dosis adecuadas, no es solamente darle la pastilla, sino darle las dosis máximas toleradas, y que a través de la educación y el seguimiento por enfermería se puede reconocer más a tiempo los síntomas y los signos de insuficiencia cardíaca, y por supuesto que este manejo está basado en equipos multidisciplinarios, como lo recomiendan las guías más actuales. Y que otra cosa importante a recordar es que los antagonistas del receptor del mineralocorticoides tienen un efecto beneficioso sobre las arritmias que llevan a la muerte súbita a través de las taquiarritmias ventriculares y también de las bradiarritmias. Entonces vamos a repasar algunos aspectos que pueden contribuir a la muerte súbita. Primero, ver que definitivamente hay drogas que han impactado de manera muy favorable en la reducción de muerte súbita. El último estudio es el PARADIGM-HF con sacubitril/valsartán, pero están los estudios con beta bloqueadores y con antagonistas de los receptores del mineralocorticoides. Y hay que recordar que los inhibidores de la ECA y los ARA2 no tienen impacto sobre la muerte súbita, por eso las guías dicen que beta bloqueadores, antialdosterónicos y sacubitril/valsartán reducen el riesgo de muerte súbita y se recomienda para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y arritmias ventriculares, clase recomendación 1, nivel de evidencia A. El otro aspecto importante que hay que tener muchísimo cuidado con un paciente que tiene una función renal comprometida es saber que el potasio, si se eleva, puede agravar las arritmias. Pero cuando miramos los estudios publicados con antialdosterónicos y con otras moléculas para tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, vemos que el porcentaje de necesidad de suspender la terapia por hiperpotasemia en realidad es bastante baja. Y que esta hiperpotasemia en general, y en el estudio EFESUS se vio que era principalmente en los primeros días, en la primera semana, primeras 4 semanas, primeras 2 semanas. Por eso es tan importante hacer un control a la semana del inicio de un antialdosterónico, porque es ahí donde se eleva. Después, en general, se mantiene en un valor estable a través del tiempo, por eso se recomienda hacer controles cada 3, cada 6 meses en estos pacientes si no han tenido ninguna situación clínica de descompensación, de deshidratación, cirugía, etc. Hay que recordar que los pacientes de más alto riesgo para elevar el potasio son los más añosos, los hipertensos, los diabéticos, los de raza negra, los que están usando diuréticos y antiarrítmicos y los que tienen fracción de eyección de menos de 30%, como este paciente prácticamente tenía todos estos aspectos, excepto la edad. Lo otro importante que hay que recordar que son justamente esos pacientes, los de mayor riesgo, arriba de 75, diabéticos, con falla renal, por supuesto no severa, con presiones arteriales adecuadas, los que más se benefician del agregado, en este caso de eplerenone, comparado contra placebo. Y que aún en los pacientes que tienen
como mostró énfasis, que tienen el potasio un poquito más alto, que están recibiendo, por ejemplo, espironolactona, se ve que estos pacientes tienen un riesgo de evento que es menor, aún con un potasio en 5.6, que un paciente que no recibe el antialdosterónico y que tiene un potasio que está en 4.5. Entonces, aún teniendo un potasio limítrofe, es más beneficioso darle el antialdosterónico que tenerlo con un potasio bajo, pero no darle el antialdosterónico. Y hay que recordar que la supervivencia se beneficia en estos pacientes independientemente de la hiperpotasemia, y que el exceso de riesgo de muerte por hiperpotasemia rápidamente se logra disminuir cuando reducimos la dosis o quitamos el medicamento dependiendo del protocolo. Y esos protocolos son así. El protocolo de titulación de Plerenone es: si el paciente tiene un filtrado glomerular mayor de 50, se le inicia con 25 miligramos diarios y después se puede titular hacia arriba. Si el filtrado glomerular está descendido, pero nunca menos de 30, pero por lo menos entre 30 y 50, se inicia con 25 miligramos días alternos, y después, si el paciente lo tolera y el potasio no se trepa más, la creatinina no se trepa más, se puede ir titulando hacia arriba. Cuando hablamos de potasio, si el potasio está arriba de 5 y el paciente no ha sido expuesto a un antialdosterónico, en este caso el Plerenone, no lo iniciamos. Si es arriba de 6 y lo está recibiendo, hay que suspenderlo. Puede ser que el paciente haya hecho una transgresión alimentaria o haya tenido alguna condición mórbida que lo puso en una condición para tener el potasio elevado. Una vez que se corrige, se vuelve a reiniciarle Plerenone. Si es entre 5.5 y 6, se disminuye la dosis y se observa qué pasa en el seguimiento. Y en el caso de que tenga un potasio en 5.5 menor, se mantiene la dosis. El otro punto importante, cuando hablamos de antialdosterónicos y su beneficio, hay que recordar que no solamente es por los aspectos de tenerlo en la guía. ¿Por qué razón estos medicamentos son tan beneficiosos y deben de ser agregados? No son reemplazados por los otros. Son una pieza esencial en los pilares que fundamentan el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y es porque tienen un potente efecto antifibrótico, tanto a nivel cardiovascular como a nivel renal. Y es necesario que estén incorporados a menos que haya alguna contraindicación. Y también se ha visto que los pacientes que reciben, por ejemplo, el Plerenone, comparado contra placebo, tienen menos fibrilación atrial de inicio reciente. Y el último escenario clínico, para terminar, este es el último paciente. Este es un paciente añoso, de origen hispano, diabético tipo 2, dislipidémico, que tiene una creatinina elevada en 1.8, un aclaramiento de creatinina muy comprometido en 33 mililitros minuto, que tiene potasio en 5.3, está también muy limítrofe, que tiene un NT-proBNP muy elevado, 5.480 picogramos por mililitro, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy comprometida también, una dilatación del ventrículo izquierdo importante. Hay que recordar que el diámetro diastólico máximo puede estar en unos 53, 54 milímetros, aquí está en 80 milímetros, tiene una insuficiencia mitral severa, probablemente por dilatación del anillo mitral, tiene una clase funcional 4, está con síntomas en reposo, tiene congestión pulmonar bilateral, está taquicárdico, tiene 105 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, el arterial está limítrofe, 105-60, tiene fibrilación atrial en su historial permanente y en el momento del registro, tiene un QRS ancho de 150 milisegundos, sus parámetros férricos muestran que tiene deficiencia de hierro, tiene ferritina en 90 nanogramos por mililitro, se hace el diagnóstico de deficiencia de hierro si está en menos de 100. Está en tratamiento actual con enalapril, 5 miligramos cada 12 horas, carvedilol, 6.25 miligramos cada 12 horas, no tolera dosis más altas. Está con atorvastatina, 25 miligramos diarios, es diabético, entonces está con la dosis máxima de metformina, a pesar
con esta dosis de metformina, con este aclaramiento de creatinina, está con rivaroxaban, 15 miligramos diarios, por la fibrilación atrial y porque tiene compromiso renal, y entonces, ¿qué ajuste de medicación? Aquí lo que se propone es que el paciente está descompensado, que requiere múltiples ajustes en su medicación y abordaje integral multidisciplinario, o el que no esté de acuerdo con eso podría decir, le voy a cambiar el enalapril por sacubitril/valsartán y le voy a tratar la deficiencia de hierro y le recomendaría una dieta baja en potasio, u otros iniciarían digoxina oral y furosemida, 50 miligramos cada 8 horas intravenoso en hospital de día, para no ingresarlo al hospital, solo mantenerlo en hospital de día. Y otros podrían suspender el enalapril, iniciar el sacubitril/valsartán, luego agregar un antagonista de receptor de mineralocorticoides y un inhibidor de SGLT2, y lo ponen en una lista de espera para ponerle un cardioresincronizador con desfibrilador. Entonces, me gustaría escuchar qué piensan de este caso y qué piensan de las opciones. No es infrecuente ver pacientes así, en este nivel de compromiso. Muchos de estos pacientes llegan a las salas de emergencia de los hospitales. Les dan diurético, les ponen oxígeno, se compensan, no se compensan, parece que se compensan un poquito, lo mandan a la casa, así nomás, y a las 2 o 3 semanas el paciente regresa al hospital, vuelven a hacer lo mismo y ahí van hasta que el paciente fallece en la casa y no queda ningún registro. ¿Qué piensan? ¿Ven pacientes así ustedes? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, no, definitivamente que son casos muy frecuentes, son casos emblemáticos de lo que se presenta en diferentes escenarios clínicos. Casos con muchas patologías de base, casi siempre isquémicos de base, pero en este caso particularmente el que está presentando usted es un paciente con, aparte de la edad, de sus problemas metabólicos, diabético y dislipidémico, ya con lesiones orgánicas manifiestas por la falla renal y también cursando con un cuadro de fibrilación auricular, es decir, que también contribuye a una descompensación cardiovascular, la fibrilación auricular. Entonces, definitivamente el paciente está, como usted lo comenta ahí, descompensado desde el punto de vista clínico, no únicamente de su falla cardíaca, pero sí también con repercusión orgánica a otros niveles, sobre todo la parte renal, que muchas veces constituye uno de los temores de los médicos para el momento de tratar adecuadamente a un paciente. Si bien es cierto, el paciente requiere un cambio o una reorientación de su terapia médica, es necesario, como usted bien lo plantea ahí también, un abordaje integral multidisciplinario, incluyendo también las terapias de resincronización, por lo que conocemos ya del paciente también, que tiene su QRS ancho y que podría beneficiarse también de mejorar la fracción de eyección en ese sentido. Entonces, sí, la parte renal consideramos que viene siendo muchas veces un limitante que nos puede dar cierto temor a la hora de optimizar los tratamientos o por lo menos iniciar algunos tratamientos por el temor de empeorarlos. Pero definitivamente que en la práctica hemos visto de que una vez que el paciente empieza un esquema de tratamiento orientado por guías y mejorando la hemodinámica de este paciente, puede también mejorar las funciones orgánicas afectadas también, aparte de la parte cardíaca. De acuerdo con que se pueda intentar iniciar los medicamentos que se orientan por las guías, la parte hemodinámica nos va a ir dictando en qué medida poder ir titulando algunas dosis y sí cambiar el perfil
el perfil que se está proponiendo con el paciente desde el punto de vista del tratamiento metabólico. Sí, de acuerdo con la parte de la anticoagulación, habría que ver también, calcular el riesgo que tendría este paciente potencialmente de tener algún evento adverso de sangrado, pero bueno, obviamente se está acoplando a las recomendaciones que se orientan. La digoxina creo que en este caso no sería una opción por el hecho de ya tiene afectación renal y la posibilidad de una toxicidad incluso a dosis bajas estaría muy alta. Por lo tanto, no sería un tratamiento que consideraríamos conveniente. Y por lo demás, bueno, considerar también la posibilidad del manejo con su hierro carboximaltosa para optimizar la parte del déficit de hierro que tiene, que también le puede ayudar a mejorar parte de la sintomatología. Sin embargo, sí vemos que el paciente está congestivo, por lo tanto, el manejo diurético en una primera instancia es fundamental para bajar esa congestión y posteriormente enfocarnos en los medicamentos, ir titulando o agregando medicamentos que sabemos bien que nos van a mejorar el pronóstico de este paciente a corto o mediano o largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y hay que hacerlo en un escenario de la mayor seguridad posible. Este paciente tiene que estar monitorizado, hay que calcular la cantidad de líquidos que ingresan y egresan de su cuerpo por unos días. Y por supuesto que se puede hacer todo esto que usted acaba de mencionar, que hay que hacerlo, todas estas intervenciones, que son múltiples intervenciones, hay que hacerlas en un ambiente muy controlado y permitiría también, en ese ambiente controlado, educar al paciente y a los cuidadores, sobre todo si tiene 82 años, habrá que identificar a una persona más joven que tenga, ya sea familiar o no, que tenga la oportunidad de supervisar y ayudar a que este paciente siga las recomendaciones que se le den. Y por supuesto que todas estas opciones están abiertas. Entonces vamos a ver qué podemos ver en estos documentos. En los documentos de este año hay un consejo. Esto habla de simplemente qué hacemos en cuanto al abordaje diagnóstico del paciente en la etapa de insuficiencia cardíaca en el hospital, pero me quiero centrar en lo que es de color amarillo. Cuando el paciente no responde o está inestable, hay que recordar esta mnemotecnia en inglés que dice I need help. Y entonces esto ayuda a saber cuándo debe de entrar el especialista de insuficiencia cardíaca a colaborar con los médicos tratantes. Un paciente que requiere inotrópicos intravenosos y no los podemos retirar, que está en clases funcionales muy avanzadas y persiste con los péptidos natriuréticos elevados, que tiene disfunción de órgano blanco, falla renal, cardíaca, cerebral, esplácnica, que tiene una fracción de eyección muy comprometida por debajo de 35%, que tenga un desfibrilador que esté dando descargas repetitivas, que tenga múltiples hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que tengamos la necesidad de ir subiendo la dosis del diurético, subiendo y pasando una dosis que se considera ya incapaz de lograr beneficio, más de 160 miligramos de furosemida, y tengamos que pensar en combinaciones de diuréticos, que estos pacientes manejan presiones muy bajas o presiones cardíacas muy altas, lo cual hace muy difícil manejarlos en la consulta externa. Y por supuesto, cuando no toleran las drogas que salvan vidas. Entonces, esta mnemotecnia nos ayuda a identificar pacientes de altísimo riesgo. Las guías, ¿qué nos dicen con respecto al manejo medicamentoso? Nos dicen, inicie un inhibidor de receptor de neprilicina y antagonista de receptor de angiotensina, en primer lugar, y utilice un inhibidor de la ECA, un ARA2, si no tiene recursos, si no tiene disponibilidad, si en el país no hay sacubitril valsartán, pero si hay sacubitril valsartán, dele oportunidad a sacubitril valsartán a menos que haya una contraindicación. Por supuesto que el paciente debe de recibir esa molécula y también debe de recibir beta-bloqueadores, pero solamente los que tengan evidencia, que son carvedilol, metoprolol o bisoprolol en las dosis plenas,
deben de darse diuréticos cuando el paciente lo requiera. Pero una vez hecho esto de manera simultánea, hay que considerar a todos estos puntos juntos, todos juntos, o los que necesite el paciente. Pero cuando corresponde a los antialdosterónicos, si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular estimado arriba de 30, una creatinina por debajo de 2.5 si es varón, o por debajo de 2 si es mujer, y el potasio está por debajo de 5 y está sintomático, debe de recibir un antialdosterónico. Pero también hay que considerar los inhibidores de SGLT2 en diabéticos y no diabéticos, porque estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. O sea, hoy dapagliflozina y empagliflozina tienen la evidencia, pacientes que continúan sintomáticos, diuréticos como es el caso, la combinación hidralazina isosorbide en pacientes de raza negra que ya están recibiendo todo lo anterior, los pacientes que tienen la frecuencia cardíaca arriba de 70 deben de recibir ivabradine. La ivabradine, en general, las guías recomiendan iniciarla en pacientes que ya están recibiendo betabloqueadores, pero se puede hablar sobre eso. Hay evidencia de que se pueden iniciar en el hospital de manera simultánea. Cuando nos referimos a los antibióticos, sí. Ah, Hola. por favor, silencio. Uno, pero digo Por yo, favor. Ah, bueno, perdón. tenía la esperanza como abrieron. Pensé que me estaban haciendo una pregunta. Con respecto a los doctor. antagonistas de aldosterona, seleccionamos espironolactona o eplerenone, dependiendo del perfil, y tenemos que hacer controles de potasio y creatinina a la semana del inicio de esta medicación y hacer un control muy estrecho, y en los pacientes que ya han logrado la dosis que consideramos la dosis adecuada para el paciente y lo está tolerando bien, controles cada 3 meses. ¿Qué dicen los documentos? Bueno, el documento del 2021 dice que los antagonistas de la aldosterona se agregan como parte del tratamiento en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, quienes ya están recibiendo un inhibidor de neprilicina y receptor de angiotensina, los ARNI en inglés, pero los INRA en español, o un IECA o un ARA2, si no están recibiendo y no tengan contraindicaciones. No es necesario alcanzar la dosis máxima tolerada de las otras drogas para iniciar un antagonista receptor de mineralocorticoides. Es importantísimo eso. No tengo que esperar a que esté con 200 de sacubitril/valsartán para iniciarlo. Puedo iniciarlo cuando ya el paciente va a pasar a 100 y la presión arterial lo permite, y los electrolitos y la creatinina lo permite, puedo hacer la combinación. Si el paciente ha tenido un infarto reciente, debemos de tratar de hacerlo pronto por el efecto antifibrótico modelado que tienen estas drogas. Y recordar el efecto antiarrítmico. Las dosis usadas en los estudios clínicos están por debajo de las que puedan influenciar la presión arterial. En general, 25 miligramos, 50 miligramos de eplerenone o espironolactona no son los que contribuyen significativamente a bajar la presión arterial, pero estas dosis son muy importantes y suficientes para alcanzar la eficacia clínica porque tienen impacto estructural, fisiopatológicamente hablando. La adherencia a las guías recomienda monitorizar la función renal y el potasio frecuentemente, como ya hemos hablado. Pero hay otro documento importante antes de terminar, que es un documento del año pasado sobre qué hacer en los pacientes con síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca. Es un dilema de combinación de alto riesgo, las dos cosas. Hay que recordar que falla cardíaca en cardiopatía isquémica es muy frecuente. En Costa Rica el 56% de la población con insuficiencia cardíaca son isquémicos. ¿Y qué dice? Dice que el inicio de eplerenone, porque es el que está estudiado en pacientes postinfarto, el inicio de eplerenone dentro de los 7 días después de un infarto reduce la mortalidad total, la muerte súbita, la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones en el estudio de FESUS. Por lo tanto, está recomendado en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que
que no tengan contraindicaciones y ya estén recibiendo un inhibidor de la ECA o un ARA2 y beta bloqueante, y en quienes tengan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual a 40%. En pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática y diabetes, por supuesto, tienen clase de recomendación alta, 1, con nivel de evidencia B. Entonces, concluimos en este resumen. Hay que recordar los blancos fisiopatológicos de la farmacoterapia para esta época. De entrada, sacubitril valsartán. Pueden comenzar con un IECA o un ARA2 o un ARNI desde el inicio, pero es preferible este porque ha demostrado reducciones por encima de los demás. Puede iniciar con un IECA o un ARA2 si el costo o la disponibilidad son una barrera, por supuesto. O sea, si no hay cómo darle sacubitril valsartán, hay que darle un IECA, y si no lo tolera, un ARA2. Pero recuerden, ARA2 de los que están estudiados. No es irbesartán, no es olmesartán, es valsartán, candesartán o losartán. De los beta bloqueadores, carvedilol, bisoprolol o metoprolol. De los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, espironolactona o eplerenone, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular estimado sea arriba de 30 y el potasio por debajo de 5.2, y el inhibidor de SGLT2, DAPA o EMPA, por los estudios que ya mencionamos. De acuerdo a la frecuencia cardíaca y Vabradine, siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal, la combinación de hidralacina nitratos para los pacientes de raza negra y vericiguat y sotagliflozina, que tienen dos estudios importantes, el estudio Victoria con vericiguat y el estudio SOLOIST con sotagliflozina, que han demostrado que mejoran mucho los pacientes con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, reduciendo la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Reducen en realidad el combinado de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y mortalidad total, pero a expensas de reducción de insuficiencia de la hospitalización. Reducen mucho la hospitalización. Pero todavía no están con el nivel de apoyo para prescripción como están los que ya acabo de mencionar. Entonces, debemos de usar con más frecuencia los antagonistas de receptor de mineralocorticoides en este escenario complejo, y por supuesto que no nos debemos de olvidar de las otras comorbilidades que existen en los programas de insuficiencia cardíaca, y si no existen, deben de ustedes promover para que así estos pacientes tengan mayor oportunidad de calidad de vida y sobrevida. Quedo abierto a todas las preguntas, comentarios que tengan en los minutos que nos quedan. Creo que tenemos unos 5 o 10 minutos más. Doctor Esperanza. Hola, ¿cómo le ¿Me va? escucha? Mauricio Varela, ¿cómo anda usted? Mucho gusto. No, como siempre, felicidades por la presentación, muy buena. Pienso que tal vez valdría la pena enfatizar cuál es la evidencia en este momento de la utilización de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides en el paciente que ya está teniendo una respuesta satisfactoria a la utilización de sacubitril o valsartán. Es decir, cualquiera que fuera la circunstancia adecuadamente indicada, se están utilizando, la respuesta es buena. Hay entonces aún todavía espacio para la utilización de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, o ya hemos tenido suficiente con la mejoría que el paciente está teniendo solo con el tratamiento de los ARNI? Es un preguntón, muy buena pregunta, porque es una duda frecuente que tenemos. Si el paciente está sintomático, la respuesta es fácil, hay que darle el antagonista de receptor de mineralocorticoides. Si el paciente dice que se siente pura vida y que no tiene ningún problema y que hace una vida normal, no hay que creerle, hay que hacerle una prueba de caminata de 6 minutos, y ese paciente debe de caminar
la cantidad que corresponde en metros a la altura que tiene. Si camina menos de 450 metros, lo más probable es que él se ha ido limitando en su actividad física y dice que se siente bien, pero su universo de movimiento lo ha ido restringiendo gradualmente. Y cuando uno lo prueba, cuando uno lo desafía con una prueba objetiva, uno puede mostrar que el paciente tiene mala condición física y entonces es un candidato a agregarle al ARNI y al beta bloqueador el antialdosterónico. El otro punto es, si no le voy a hacer la prueba de caminata, es muy fácil de hacerla, debería de hacerse, pero también el otro parámetro que usamos son los números, el NT-proBNP. Si el paciente tiene un NT-proBNP arriba de 600, quiere decir que no está bien compensado, y entonces, aunque él diga que se siente muy bien, es necesario considerar agregar el antialdosterónico. Ya las guías del 2017 dicen que es una indicación agregar un antialdosterónico en pacientes asintomáticos si tienen NT-proBNP elevado. Y el otro escenario en donde sería obligatorio, a menos que haya una contraindicación, es si se está recuperando de un infarto agudo de miocardio y ha tenido compromiso de la fracción de eyección, porque en ese caso tiene que ver con el riesgo de muerte súbita y tiene que ver con el remodelado ventricular del área del infarto. Entonces ahí también yo, aunque el paciente diga sentirse súper bien, aunque tenga un NT-proBNP y una prueba de caminata adecuada, yo si está cercano a un infarto agudo de miocardio, le agregaría Plerenol. Excelente. La otra observación es en el paciente hipertenso que hace falla cardíaca y que es refractaria sus edemas al tratamiento con todo lo que se ha estado dando. ¿Habrá la posibilidad de titar la utilización de diuréticos de ASA y poder en esas circunstancias, si estuviera recibiendo, eliminar antagonistas de por ejemplo, amlodipino o cualquiera de estos otros que son inductores o productores importantes de edema? Bien, sí. El paciente que me está preguntando, doctor, ¿tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en rango medio o preservada? Y está hipertenso. ¿Cómo está la fracción de eyección? La fracción, digamos los dos escenarios, doctor. El paciente que tenga una fracción de eyección reducida, lo más probable es que el que tenga la fracción de eyección preservada, todavía presente cifras de presión arterial que no estén bajas, que esté recibiendo un antagonista de amlodipino o cualquiera de estos otros. ¿Habrá en esa circunstancia necesariamente que eliminar este recurso antihipertensivo? Bien, la respuesta es diferente dependiendo de la fracción de eyección. Si tiene una fracción de eyección reducida, no le daría un calcio antagonista. De primera intención, lo pensaría mucho. Si el paciente tiene edemas, a pesar de que tiene el antialdosterónico, tiene el sacubitril/valsartán y tiene el beta bloqueador y tiene ya un diurético, se le puede agregar un diurético de ASA, y si con el diurético de ASA no es suficiente, pensaría en un diurético tiazídico en dosis bajas, no pensaría en hidroclorotiazida, pensaría en indapamida, que es el que tiene más evidencia, o clortalidona, agregado a la furosemida y con un control muy estrecho semanal de electrolitos y de función renal. Pero buscaría causas de descompensación que hacen que este paciente requiera dosis altas o dosis de diuréticos combinadas. No pensaría inicialmente en un bloqueador de canales de calcio o que esté hipertenso. Pensaría en subirle la dosis del antialdosterónico a la dosis plena. Pensaría en subirle a la dosis plena el sacubitril/valsartán y la dosis de beta bloqueadores para optimizar al máximo el efecto cardioprotector, pero también antihipertensivo. Y trataría de descartar causas que pueden hacer que siga hipertenso, apnea del sueño, deficiencia de hierro,
o alguna transgresión en cuanto a medicamentos o alimentos que puedan estar perpetuando esto. Muchos de estos pacientes a escondidas se toman antiinflamatorios o toman bebidas alcohólicas o tienen ingestas excesivas de sal. Si el paciente tiene una fracción de eyección preservada, ahí sí podría considerar agregarle amlodipina. Las guías en preservada se puede agregar bloqueantes del calcio. Lo ideal sería amlodipina, que es el que está más disponible. Pero las guías de hipertensión en insuficiencia cardíaca autorizan el uso de amlodipina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida si ya están con dosis plenas de antialdosterónico, sacubitril/valsartán o IECA o ARA2, beta bloqueador y están ya con furosemida. En ese caso, si aún sigue hipertenso y se descartaron todas las otras causas de refractariedad o de resistencia, se le puede agregar amlodipina. Amlodipina o felodipino son los únicos dos calcioantagonistas permitidos en estos pacientes con fracción de eyección reducida. Los demás calcioantagonistas están prohibidos porque tienen un efecto inotrópico negativo. Y lo último tal vez sería reforzar el criterio de la utilización de ivabradina, que desde luego ya se insistió en que se debe prescribir en pacientes con ritmo sinusal y sobre todo tener cuidado con la frecuencia cardíaca. Y me estoy refiriendo particularmente a la asociación de este recurso terapéutico con los beta bloqueadores. ¿Y cuáles de los beta bloqueadores? Ya se dijo que hay 3 que tienen la aceptación de las guías, y cuál en esta circunstancia sería en su criterio y en su práctica el más indicado. Si el paciente, aquí lo que importa es, primero, que es solamente para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ivabradine no estaría indicado en preservados, por guías. Una vez que hicimos esta elección, va a depender si el paciente está en el ámbito hospitalario o si el paciente está en la consulta externa. Y también depende si ya está recibiendo betabloqueadores en dosis plenas, está recibiendo betabloqueadores en dosis subóptimas, no tolera betabloqueadores o no se los inicié porque era un paciente de novo, hizo un compromiso cardiovascular de novo y la frecuencia cardíaca está muy alta. Entonces, tomando en cuenta todas estas variables, se inicia el beta bloqueador en el paciente hospitalizado una vez que no está congestivo, que ya no está recibiendo drogas vasoactivas intravenosas y simultáneamente se puede iniciar con una dosis baja de ivabradine, 2.5 miligramos por 12 horas, tratando de que la frecuencia cardíaca llegue a 60 latidos por minuto, como demostró el estudio Beautiful. Pero hay que entender que en guías se recomienda tratar de llevar primero el betabloqueador a dosis máximas toleradas y después agregar ivabradina. En la práctica, y hay un estudio del doctor Ponikowski que demostró que en los pacientes que combinaban ivabradina y betabloqueador en el hospital, después de haberse estabilizado de una insuficiencia cardíaca aguda, antes de ser egresados, esos pacientes que tomaban ambos medicamentos en dosis bajas, les fue mejor que a los que tomaban solo beta bloqueador. Estos pacientes, después de 6 meses, lograron bajar más la frecuencia cardíaca y lograron aceptar dosis más altas de beta bloqueantes. Y después está el paciente que llega al consultorio con la frecuencia cardíaca arriba de 70 y está tomando un beta bloqueador y no está en la dosis óptima. Lo que tengo que hacer es subirle la dosis del beta bloqueador, pero también puedo agregarle ivabradine si la frecuencia cardíaca está muy alta. Si está en 75, puedo tratar de subirle la dosis del beta bloqueador si todavía no está en una dosis óptima. Pero si el paciente viene a la consulta con una frecuencia cardíaca en 100 o en 90, para ir más rápido, yo trataría de combinarlo con ivabradine. Va a depender mucho de eso, del valor de frecuencia cardíaca. Pero si se acerca a 90, 100, estarían dar ambos juntos
en dosis bajas, y seguirlo muy de cerca. Estos pacientes hay que verlos a la semana siguiente o a las 2 semanas, pero con el personal de enfermería del programa de falla cardíaca hay contacto telefónico para llevar un registro de esto. Y el otro extremo, la presencia de una frecuencia cardíaca de 60 con la combinación del beta bloqueante y de ivabradina. Ya están tomando ¿Qué ambos. conducta sugiere esta sustancia? Si el paciente está con una frecuencia en 60 y está con betabloqueantes, no necesita ivabradina. O sea, el No, ivabradina se inicia digo solo... yo en el escenario en que estuviera recibiendo ambas. Si llega a presentar esas, era un paciente que no tenía esas frecuencias cardíacas, pero que con la utilización de ambos presenta 60 por minuto o menos. Entonces, ¿qué hacer en esa circunstancia? Las guías son claras al respecto y dice que el límite es 50 latidos por minuto. Entonces, la meta es tener los pacientes entre 50 y 60 latidos por minuto. Comenzamos de nuevo cuando está en 70 o más. Pero una vez que iniciamos la ivabradine con el betabloqueador, sobre todo si son pacientes de origen isquémico, tienen que estar entre 50 y 60 latidos por minuto. Si se baja de 50 y estaba con 5 miligramos cada 12 de ivabradine, lo bajo a 2.5 cada 12. Si estaba ya en 2.5 cada 12, tengo que suspender la ivabradine. Si estaba en 7.5 cada 12, lo bajo a 5, y si estaba en 5, lo bajo a 2.5, o sea, titulo hacia abajo, excepto que esté en la dosis mínima, que debo de quitarlo, si está en menos de 50. ¿Sí? Es la ivabradina la que debe ser entonces sacrificada. Sí, porque si tengo que poner en la mesa las dos alternativas, los betabloqueadores reducen mortalidad. Ivabradine reduce el combinado de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no reducen solo mortalidad. Lo hacen con frecuencias cardíacas por arriba de 75, pero eso es un subgrupo del estudio SHIFT. Cuando se analiza el SHIFT como un todo, ivabradine reduce el punto primario combinado. Entonces, es prioritario el betabloqueador. Y entre carvedilol, metoprolol y bisoprolol, en términos de beneficio versus riesgo, ¿cuál es preferible? No usamos metoprolol en Costa Rica. Tenemos la disponibilidad de la molécula de carvedilol y tiene que ser un carvedilol de buena calidad, no tiene que ser el carvedilol de copia, porque sería catastrófico. Puede ser un genérico de buena calidad, como el Coriol, pero no una copia, tiene que ser genérico. Y el problema del carvedilol es que hay que darlo 2 veces al día, y lo que yo he podido ver a través de los años es que con carvedilol a veces los pacientes hipotensan mucho. Y he tenido pacientes que han hecho cuadros sincopados por hipotensión. Y el bisoprolol era un poco mejor, se toma 1 vez al día. Eso de una toma diaria o 2 tomas diarias es relativo, porque muchas de las drogas de insuficiencia cardíaca se toman 2 veces al día. Entonces no habría inconveniente. Yo, si comparo los datos, los números, el carvedilol tiene más estudios y tiene mejores números que bisoprolol, pero yo diría que en nuestro grupo de pacientes del programa multidisciplinario, la mitad está con carvedilol y la mitad está con bisoprolol, más o menos. Me perdí la última parte, pero creo que quedamos claros con que cualquiera de las dos opciones es buena. Nosotros sí tenemos metoprolol de vuelta, está recién de nuevo en el mercado, pero no creo que hayamos localmente acumulado ninguna experiencia, ¿no? Y compartimos plenamente lo sugerido, ¿no? Sí, hay que recordar que tiene que ser el metoprolol
para falla cardíaca, ¿verdad? Hay dos formas, el succinato y el tartrato, El succinato, el que y el está succinato es el que debe ser utilizado. 200 miligramos, Así es, sí. la dosis meta, ¿verdad? Es Así importante es. para que el paciente tenga el beneficio, como serían 10 miligramos de bisoprolol, o carvedilol serían 50 miligramos en 2 tomas. Si tiene menos de 85 kilos y si tiene más de 85 kilos, tienen que ser 50 miligramos cada 12 horas. Son 100 miligramos diarios de carvedilol. Gracias, Mario. Con mucho gusto, doctor. Un placer. Doctor Samael, creo que tiene preguntas. Sí, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Excelente presentación, muy didáctica y muy ilustrativa con los escenarios clínicos que planteó. Por aquí hay una pregunta que dice, si tenemos 2 medicamentos antagonistas de aldosterona, ¿qué criterios debemos evaluar para seleccionar uno u otro? Bien, en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, clase funcional 3-4, la evidencia está con espironolactona, en crónicos avanzados. En pacientes con insuficiencia cardíaca en clases funcionales menos avanzadas, la evidencia es con eplerenone. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca después de un infarto de miocardio, la evidencia es con eplerenone. En los pacientes que tienen efectos adversos por espironolactona en varones, ginecomastia, mastodinia, problemas de disfunción sexual, diarrea, hay que hacer el cambio por eplerenone. Y en las mujeres, si están tomando espironolactona y tienen sangrado, tienen metrorragia o tienen algún otro efecto adverso desde el punto de vista digestivo, hay que pasar a eplerenone si estaba con espironolactona. Ok, muchas gracias. Otra consulta por aquí. ¿Existe la tendencia de asociación de diuréticos de ASA para disminuir el riesgo o la tendencia de acumular niveles elevados de potasio, aún en casos de insuficiencia cardíaca que no estén congestivos? ¿Considera usted que esta estrategia podría ser válida o más bien estaría sometiendo al paciente a riesgos adicionales? Es muy buena pregunta. Yo le pensaría en esa estrategia solo si el potasio en ese momento se elevó, pero los diuréticos no tienen esa indicación. Los diuréticos, la indicación es si el paciente tiene edemas o tiene congestión, tiene edema periférico, congestión pulmonar, o tiene un dispositivo puesto en la arteria pulmonar, el CardioMEMS, que detecta presión media de la arteria pulmonar y está elevada, en ese caso, o tiene los péptidos natriuréticos que se van elevando gradualmente en consulta tras consulta, aunque el paciente no tenga síntomas. En ese caso está aceptado titular los diuréticos de ASA. O en el paciente que llega a la sala de urgencia con un potasio en 6 y hay que utilizar estrategias para reducir el potasio rápidamente. Pero no pensaría en eso. Pensaría, recuerde lo que les mostré, que en los pacientes óptimamente medicados, bien seguidos, la posibilidad de que hagan hiperpotasemia es bastante baja. En general es 2%, 3%, pero hay que estar encima. Hay que revisar siempre la alimentación. Antes de pensar en agregar un diurético para que no me sube el potasio, hay que pensar que el paciente tiene que ser bien educado para no consumir alimentos ricos en potasio. Tienen que revisar la lista, porque en general la gente piensa nada más que en el banano, en el jugo de naranja, pero hay muchos otros alimentos que elevan el potasio. Hay muchos otros medicamentos que la gente no lo ve como medicamento, que ellos le dicen que son naturales, raíces o líquidos, la lista es larguísima, que pueden elevar el potasio. Es muy importante esto. Y eso es importante también, eso que acaba de señalar ahorita, doctor, porque de hecho en insuficiencia cardíaca hay medicamentos que pueden subir estos niveles de potasio también, aparte de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Para el caso
IECA, Jara-2 o la combinación sacubitril/valsartán. Si esto estuviera ocurriendo en un paciente con estos tratamientos de base, de acuerdo a las guías, pero empieza a experimentar un incremento de los niveles de potasio, ¿qué estrategia sería conveniente en este caso? ¿Quitar en primer lugar los antialdosterónicos o quitar un IECA o un ARA-2 o un ARNI? Lo primero sería bajar la dosis del antialdosterónico a la mitad. Si no responde, habría que retirarlo, dependiendo del valor de potasio. Pero la idea es que el potasio esté por debajo de 5.5. Hay que primero el antialdosterónico y después sacubitril/valsartán, o el IECA o el ARA-2. Y hay que entender de que hay estrategias que tenemos disponibles en la región, como el Kayexalate, que se puede tomar por vía oral. Y están las otras estrategias que fuera de la región están disponibles hace mucho tiempo, que es el Paritomer y el sodio synchronium, que son medicamentos que se usan asociados al esquema cuádruple, que también ayudan a que el potasio no se eleve. Pero son moléculas, no están disponibles, y cuando estén disponibles tienen un costo económico muy alto. Así que muy poca gente va a tener acceso a Paritomer o a sodio sincrónico. Entonces, con lo clásico podemos lidiar con ese 2-3%. Correcto. Ya una última consulta de la que tenemos por aquí. Creo que tenemos, permítame, en estados hipervolémicos o congestivos refractarios a los tratamientos habituales que tenemos, es decir, diurético de asa, incluso en combinación con antialdosterónicos, ¿recomiendan ustedes la asociación de otros diuréticos adicionales? Digamos, en otras latitudes se utiliza mucho la metolazona, la acetosalamida, o incluso en muchas ocasiones sueros hipertónicos. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con esto? O sea, ¿es seguro desde el punto de vista para el manejo ambulatorio de un paciente? Sueros hipertónicos no tienen el apoyo de las guías. Acetazolamida, tampoco. Metolazona, sí. Metolazona en dosis de 50 miligramos es un excelente diurético, es un diurético potente, pero no está disponible. Cuando usamos metolazona, los pacientes lo consiguen en Colombia, México, en Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos en el paciente que no tiene acceso a metolazona, cuando son resistentes a diuréticos, es la combinación del antialdosterónico, el diurético de asa y el diurético tiazídico, en este caso es indapamida. Usamos dosis de indapamida de hasta 2 miligramos y la respuesta es bastante buena, pero estamos muy cerca del potasio y de la creatinina, porque estos pacientes suelen hacer hiponatremia e hipocalemia severas si uno no está encima de ellos. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, darle soluciones hipertónicas, no lo hacemos. Ok, esas serían las consultas que tenemos por acá. Le agradecemos mucho, doctor, por tan excelente presentación. Y creo que lo dejamos en palabras de la doctora Nuila. Sí, muy buenas noches. Agradeciendo a la Asociación Hondureña de Cardiología, al doctor Mario Esperanza, por permitirnos apoyar este tipo de espacios de intercambio académico, ¿verdad? Que es uno de los objetivos del Laboratorio Viatris. Y creo que, doctor, ha sido muy enriquecedora la información. Esperamos que se haya cubierto la expectativa de nuestros invitados, ¿verdad? Y deseando también que no sea la última vez que podamos contar con usted acompañándonos y agradecerle a todos los asistentes, ¿verdad? Porque, como dice el doctor, un día viernes nos acompañaron y reiterarle a la Asociación Hondureña de Cardiología nuestro compromiso en todos estos proyectos de educación continua, sobre todo en este 2020, ¿verdad? Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Tengan una bonita noche. Gracias. Muchas Gracias, doctor. Adiós.